Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la formación de EasyTube Ejercicio por dentro. Vamos a hacer un pequeño viaje para que veáis cómo es el desglose de los bloques, qué es lo que os vais a encontrar cuando estéis dentro de la formación y cuál es el contenido que en ella se aloja. Vais a encontrar una serie de bloques cuando entréis dentro del curso. En el bloque 1 os explicaremos qué es el ejercicio, cómo nos lesionamos y un resumen de todo lo anterior, además de un pequeño examen para que pongáis a prueba los conocimientos y un extra en el que os hablamos también de control motor y fortalecimiento. En el bloque 2 ya profundizamos un poquito más en conceptos que a todas y a todos nos interesan: razonamiento clínico y ejercicio. Sin duda, uno de los pilares fundamentales en el proceso de rehabilitación. Os enseñaremos a hacer un razonamiento clínico coherente, donde aplicaréis las categorías de hipótesis. Hablaremos también de sistemas complejos. Y al igual que hemos hecho en el bloque 1, tendréis todos los papers, un pequeño esquema con todos los contenidos, por si en algún momento queréis acceder a ellos y directamente descargarlos y poder hacer un repaso sin tener que recurrir a los vídeos. Ahora vamos a adentrarnos en el bloque 3, dolor y movimiento. Probablemente uno de los bloques que a mí más me guste. En este bloque os hablamos de las adaptaciones motoras al dolor, mediante el movimiento. Hacemos un esquema de contenidos como los que os hemos explicado y en este bloque hemos incluido dos extras. Un extra de variabilidad del movimiento y otro extra en el que también os hablamos de variabilidad de movimiento desde otro enfoque. Ya veis que todas las clases son muy cortitas, súper didácticas y muy prácticas para que podáis verlas desde donde queráis. Y ahora vamos a ir a una de las partes probablemente más salseantes del curso. La parte de valoración, esa parte en la que todas y todos tenemos tantísimas dudas. ¿Por qué? Porque en la universidad no nos lo explican con claridad y muchos de los test que se aplican se nos acaban olvidando. Vais a encontraros desglosado y con muchísimo detalle la valoración de cada una de las regiones del cuerpo. Vais a encontrar la valoración de hombro. En las primeras clases, Cristina os hace una explicación de cómo debería ser el diagnóstico diferencial, qué alteraciones estructurales os vais a encontrar y cómo diferenciar cada una de ellas en base al tipo de dolor. Importante aprender a descartar las red flags, saber los tipos de alteraciones que nos podemos encontrar a este nivel y cuáles son las características generales de cada una de las entidades clínicas que podemos encontrarnos en cada una de las regiones. Todo esto también lo tenéis recogido en el esquema resumen y además en este bloque os planteamos una actividad muy interesante para ver si habéis entendido los conceptos. El resto de regiones igual. Os planteamos, por ejemplo, en el codo, el algoritmo diagnóstico y a partir de ahí os enseñamos los diferentes test confirmatorios en cada una de las regiones, en el caso del codo medial y lateral, los subtipos de clasificación de los dolores de codo y los test que se utilizan y la forma de utilizarlos para entender qué le puede estar ocurriendo a nuestro paciente. En la mano y muñeca lo mismo. Vuestro algoritmo de valoración, cortito, lo tendréis en 11 minutos, todo resumido, síntomas frecuentes y test clave. Como siempre tendréis un artículo resumen con todos los papers que se han utilizado, además de un esquema resumen de todos los contenidos. En el miembro inferior exactamente lo mismo. Seguimos por cadera, con esos test analíticos que tanto dolor de cabeza nos traen en ocasiones y que muchas veces con una pequeña guía vamos a ser capaces de aprender a utilizarlos muy rápido en consulta para entender qué le ocurre a nuestro paciente. Tendréis vídeos con cada uno de ellos y sobre todo, lo más importante es qué significa cada test cuando lo aplicamos a nuestro paciente y nos da una respuesta u otra. La valoración de rodilla, valoración de tobillo y pie. Y ya nos iríamos al bloque 5. La parte de procesos operativos probablemente sea uno de los bloques principales también de la formación, donde os enseñamos la parte de planificación, periodización y programación. A esto le hemos llamado variables de la dosis 1.0. Y luego tendréis un extra de variables de la dosis 2.0. Una vez entréis dentro, ya sabréis de qué va cada una de estas partes. El bloque 6, muy importante también, el bloque de patrones básicos de movimiento, porque si no entendemos los movimientos, ¿cómo vamos a mandarle un ejercicio a nuestro paciente con dolor? Así que aquí tendréis una explicación clara de cada uno de los movimientos principales que vamos a utilizar cada vez que nosotros le pautemos un ejercicio a nuestro paciente. ¿Qué es una rotación? ¿Qué es una tracción? ¿Y qué implica el hacer una tracción? ¿Es para todo el mundo? ¿Cómo las progresamos o cómo las regresamos? ¿Qué variables podemos utilizar?
y ejemplos prácticos para que podáis aplicar directamente en consulta. Y el bloque 7, el sistema de trabajo. En el sistema de trabajo os vamos a enseñar a utilizar todas las herramientas que tenéis en todos los bloques del curso para que consigáis crear el sistema de trabajo más eficiente con vuestros pacientes para conseguir casos de éxito y poder resolver los problemas de dolor con los que los pacientes acuden a consulta a visitaros. El bloque 8 habla de periodización. ¿Qué es el síndrome general de adaptación? ¿Cuáles son los modelos de periodización más utilizados? ¿Y cuáles pueden ser los más interesantes para que utilice un fisioterapeuta? ¿Qué es la planificación top-down y bottom-up? ¿Y qué es la periodización por bloques con enfoque bottom-up? También tendréis un Excel para poder utilizar esa periodización en consulta y un esquema de todos los contenidos. El bloque 9 me encanta. En él hablamos de las estrategias poderosas, como pueden ser los isométricos y los excéntricos en rehabilitación. Muchos de ellos nos ayudan a generar analgesia y a abrir ventanas de tiempo para que podamos aplicar nuestro tratamiento de rehabilitación de una forma mucho más eficiente. En el bloque 10 os hablamos de las estrategias de entrenamiento, súper importante y muy olvidado por los fisioterapeutas, pues aquí vais a aprender, como muy pocos fisioterapeutas saben, qué son las series estándar, qué es un sistema por etapas descendente, qué son los clusters, las repeticiones descendentes y back offsets, las superseries, el estiramiento bajo carga y pause reps, el tempo contrast, la movilización neural, la movilización con movimiento, los movimientos repetidos. Una pasada. En el bloque 11, otro bloque que me encanta y que es tan importante entender para poder tratar a personas con dolor, os enseñamos estrategias para poder manejar a aquellos pacientes con dolor, tanto con dolor nociceptivo, neuropático como nociplástico. ¿Qué es la educación en dolor? Y estrategias para que podáis aplicar esta educación en dolor en vuestra consulta. La imaginería motora graduada, la imaginería motora explícita, la terapia en espejo, el motor skill training, los focos externos, las dobles tareas, el entrenamiento sensorial, el entrenamiento de fuerza basado en velocidad, el entrenamiento cruzado. En el bloque 12 continuamos hablando sobre aprendizaje y dolor, porque sí, chicas, chicos, al final los fisioterapeutas lo que hacemos es ayudar a nuestros pacientes a reaprender el movimiento, a que vuelvan otra vez a moverse y a que pierdan esa kinesiofobia que el propio dolor, esa lesión, hizo que se instaurara en su sistema. Así que os hablaremos de algo clave. Sabemos comunicarnos, cómo debemos hacerlo, cómo utilizar el lenguaje de forma eficiente en consulta para ayudar a los pacientes con dolor. ¿Qué son los sesgos cognitivos? El placebo y el nocebo, ¿te suena? ¿Qué analogías podemos utilizar para comunicarnos en consulta? Os enseñaremos también escalas y cuestionarios de monitorización de síntomas para que puedas utilizarlos. Directamente aquí puedes descargar el contenido. Hablaremos también de la RPE y la RPD, la CPM, cómo medirla, nos lo habéis preguntado muchísimo. ¿Qué es el modelo del organismo maduro? Y el condicionamiento operante, actividad graduada y exposición graduada. Hablaremos también del condicionamiento clásico y de las expectativas y las creencias. Y por último, cerramos la formación con un bloque extra en el que os hablamos de las bases de la neurofisiología. Una serie de clases en las que vais a entender un poquito más de una forma muy didáctica cómo se organiza nuestro sistema nervioso y cómo es de importante para que entendamos mejor el dolor y cómo puede afectar a la persona que lo sufre. Además de esto, no os olvidéis que tenemos una serie de bonus extra que os irán apareciendo en la formación en la parte final de la misma. Espero que lo disfrutéis muchísimo.